En el video número 1 definimos, analizamos el contenido y la significancia del capital intelectual. Vimos que su clasificación está dada por 3 grupos: el capital humano, el capital relacional y el capital estructural. En este video vamos a profundizar los conceptos que tienen que ver con el capital humano y, por supuesto, no podemos dejar de lado el capital estructural, que tiene que ver con todos los procesos internos y de gestión que se relacionan con el capital humano. Como pueden observar, volvemos a enfatizar la importancia del armado del plan estratégico, teniendo en cuenta la misión, la visión y los valores en los que fundamenta la organización todo su actuar. Cuando arma el plan estratégico para poder lograr sus objetivos, relaciona automáticamente las políticas organizacionales. Estas políticas refieren a normas internas que la organización cree fundamentales llevar a cabo y a las cuales se compromete a realizar, porque cree que son fundamentales para lograr sus objetivos. Estas políticas claras que van a estar escritas y que van a ser fomentadas por todos los colaboradores son, por ejemplo, las políticas de calidad, las políticas de seguridad, las de medio ambiente y las políticas de recursos humanos. El recurso humano las va a conocer, las va a interpretar, y la organización de esta manera se asegura que todos sus colaboradores conozcan cuáles son las normativas y sobre todo conozca cómo van a ser evaluados en el cumplimiento de estas normativas. Observamos un enfoque sistémico, que significa que tiene la visualización del todo, parte de lo global. Todo lo incluye. Luego lo subdivide en los temas que crea necesario para poder abarcar ese todo, que repetimos, tiene que ver con el plan estratégico y tiene que ver con las políticas que se ha planteado del recurso humano. La organización pretende administrar el talento humano, no solamente hacer tareas operativas o administrativas como la liquidación de haberes, sino quiere que su personal se desarrolle. En este caso estamos hablando de que va a armar distintos procesos internos para el logro de este objetivo, que es desarrollar el talento humano. Entonces nos encontramos hablando del capital estructural, que dijimos que son los procesos internos. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que quiere desarrollar? El talento humano. Estamos hablando del capital humano. Entonces, vamos a conversar sobre 2 estructuras que forman el capital intelectual: el capital humano y el capital estructural. Arma un enfoque sistémico, intenta incluir todo en este proceso, desarrolla los procesos, en este caso los alinea al cumplimiento de los objetivos estratégicos, y la intención es la relación empleado-empleador del ganar-ganar. ¿Cómo lo logra? A través de sistematizar, en este caso, la dirección del recurso humano, o la gerencia, o el área de recursos humanos. Primero describe los puestos para comprender en cada uno de los sectores cuáles son los puestos requeridos. No lo realiza solo el área de recursos humanos, lo trabaja con cada una de las áreas involucradas en estos puestos. Debe comprenderlos y tenerlos claros para poder armar todo un esquema de reclutamiento y de selección del personal, en la cual tampoco lo realiza sola, siempre interviene personal del área en el cual es requerida este colaborador. Y va a armar planes que van a estar en las agendas de los coordinadores, de los supervisores, de los gerentes.
planes de capacitación que tienen que ver con el desarrollo de nuevas competencias, de nuevas habilidades, la mejora de los conocimientos que trae ya el nuevo colaborador o los colaboradores que ya están, capacitarlo para que se desarrolle y pueda lograr nuevos puestos, ascender en los niveles de la compañía. Y a su vez, como tiene este plan de crecimiento, tiene que trabajar en poder capacitar a sus colaboradores para que lo puedan reemplazar a él en su puesto cuando logre un ascenso o cuando tenga una licencia para que haya algún reemplazo natural, pero sobre todo en este plan de desarrollo de las personas. Esto motiva al personal, el saber que tiene opciones de ir creciendo dentro de la compañía. Paralelo tiene que haber evaluaciones de desempeño para conocer cuáles son los desvíos que hay respecto de lo que la empresa pretende o espera de la persona y cómo fue su cumplimiento. De aquí disparan acciones para la mejora y surgen nuevas capacitaciones. Y el área de remuneración y beneficios, que también tiene que ver con la motivación, con lo justo, con las relaciones con los gremios y los sindicatos y todo lo que se maneja respetando las normativas que se establecen para las liquidaciones de haberes. Entonces, podemos concluir, hay un enfoque sistémico, engloba todo. Cada subsistema se relaciona entre sí y se relaciona con otras áreas. Esto es en pos del cumplimiento de objetivos estratégicos, está sumergido en el plan estratégico. Tiene como base lograr una relación de ganar-ganar. Y se propone como metodología la gestión por competencias. Para que veamos por qué se propone un modelo de gestión por competencias, primero vamos a analizar algunas definiciones. Gestión por competencia implica un modelo de gestión que permite alinear a las personas que integran una organización en pos de los objetivos estratégicos. Estamos hablando del recurso humano, estamos hablando de gestionar y estamos hablando de lograr objetivos. ¿Qué es competencia? Hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Esta definición es la doctora Marta Anes, que forma parte del capítulo 2, que se propone como lectura obligatoria para esta unidad. ¿Qué leemos acá en esta definición? Son características de la personalidad. Esta característica va a llevarla al éxito en un puesto de trabajo. ¿Y cómo las traduce? ¿Cómo las observamos? A través de diferentes comportamientos que realiza la persona. ¿Y qué es un modelo de competencia? Es un conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la organización. Este conjunto de procesos es este enfoque sistémico que estuvimos hablando antes. Son los procesos de descripción de puestos, de reclutamiento, el de desarrollo de la persona, el plan de capacitación. Este conjunto de procesos que trabaja con el capital humano se propone que sea gestionado a través de un modelo de gestión que alinea a las personas en pos de los objetivos y que le resalte las habilidades que trae a través de los comportamientos y logremos que deben éxitos dentro de su puesto de trabajo. Para luego poder diferenciar la evaluación de desempeño con lo que es la evaluación de competencias, vamos a ver bien dos definiciones, lo que es conocimiento y lo que es comportamiento. ¿Y cuáles son las finalidades de cada uno? El conocimiento suele entenderse como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación, es la comprensión teórica o práctica
de un asunto referente a la realidad. Por ejemplo, un operario conoce y sabe realizar el paso a paso de la limpieza de su máquina, o sea, de la herramienta de trabajo que tiene en su puesto de trabajo. Y el comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la vida o en cualquier otro aspecto social. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. Entonces, esta es la manera en que va a actuar. ¿Cómo se va a comportar frente a las situaciones que se le presentan? En el caso de que conoce el paso a paso de cómo limpiar su herramienta de trabajo, el comportamiento lo que nos va a demostrar es con qué actitud lo realiza, con qué compromiso lo realiza. ¿Es responsable? ¿Cumple con el plan de limpieza de esa herramienta de trabajo? ¿Lo verifica y lo revisa porque es una persona proactiva? ¿Le gusta proponer nuevas ideas para mejorar esa limpieza? ¿Le comenta a su superior que el material que está utilizando no está siendo bueno para, por ejemplo, la pintura de esa máquina o herramienta? ¿Es una persona que en forma natural le gusta ayudar a su compañero a que vea cómo se limpia la máquina, a capacitarlo? ¿Le gusta compartir con los compañeros las ideas para hacerlo mejor? ¿Guarda sus herramientas, sus elementos de limpieza para que su compañero los encuentre donde tienen que estar? Esas son actitudes, estos son comportamientos, estas son habilidades, estos son valores que la empresa necesita para alinearse a sus objetivos. No solo que conozca, sino también cómo reacciona frente a distintas situaciones. Para clasificar las competencias en dos grupos, uno llamado las competencias generales y otro las competencias específicas, vamos a primero que nada comprender cuál es la necesidad de la organización. Esta clasificación se basa primero en los valores culturales y luego, por supuesto, en el plan estratégico. La organización dice que sus colaboradores deben tener ciertas características de personalidad que van a alinearlos a los objetivos y la van a llevar al éxito. Como por ejemplo, compromiso, innovación, temple, respeto, justicia, comunicación eficaz. En otras organizaciones pueden tener otro tipo de competencias generales, como por ejemplo, adaptabilidad a los cambios. ¿Por qué? Porque sea una empresa que se dedica a la innovación tecnológica y lo que hace es ir cambiando de zonas de trabajo, de tecnología, de planificaciones y requiere que su personal se vaya adaptando en forma permanente a estos cambios que necesitan para lograr el servicio que le brindan a sus clientes. Y los que son las competencias específicas, que tiene que ver primero que nada con el nivel de la estructura organizativa. Por ejemplo, la visión estratégica, el liderazgo, la capacidad de planificación. Seguramente está en rangos más altos de la estructura organizativa, como un gerente, un director, el liderazgo, un jefe de departamento, un coordinador, la dirección de equipos de trabajo, un supervisor. Dinamismo se lo puede pedir tanto a niveles superiores como a un operario que necesita dinamismo en función de la máquina que opera. Por ejemplo, al sector de mantenimiento no solo le pide, por un lado, conocimiento técnico y por otro lado la competencia de credibilidad técnica. Entonces, en el caso de la gerencia de mantenimiento, el gerente requiere de tener capacidad de planificación para los mantenimientos preventivos, poder dirigir a su equipo de trabajo, de los que son los supervisores técnicos, tener dinamismo
de los supervisores para bajar toda esta información y estas órdenes de trabajo a los técnicos y que los técnicos tengan credibilidad técnica para ser aceptados en cada sector y confiar las máquinas para volverlas a poner en marcha. Luego de haber comentado diferentes conceptos y haber comprendido las diferencias entre comportamientos, competencias, procesos, metodologías, vamos a definir el modelo de gestión de recursos humanos por competencias. El modelo lo va a definir la máxima autoridad de la organización. La máxima autoridad va a estar comprometida y convencida de que este modelo debe ser aplicado. Va a definir todas las competencias que considera pertinentes para el cumplimiento del plan estratégico. Las va a basar en los valores y en la visión. Una vez que el modelo se define, va a empezar la tarea de describir cada una de las competencias, las habilidades que debe tener nuestros colaboradores. Si colocamos compromiso, tenemos que describir qué significa la competencia compromiso para esta compañía. Después vamos a describir los comportamientos que vamos a medir para evaluar esa competencia. ¿Qué comportamientos tiene que tener nuestro personal para lograr medir el compromiso, por ejemplo? El comportamiento va a ser el indicador que le dé la pauta a la compañía si su colaborador cumple con la competencia, por ejemplo, en este caso, del compromiso. Y después viene una guía de preguntas para la entrevista. Estas preguntas le van a ayudar al entrevistado a poder sustentar sus respuestas, a poder defender su evaluación y al empleador explicarle por qué debe modificar su actuar, hay que aplicar planes de acción. Y todo esto que estamos viendo, tanto la definición del modelo, el plan estratégico, la competencia, los comportamientos que van a ser evaluados y el listado de preguntas, todo es conocido por el entrevistado. Cuando la persona va a la entrevista, donde se le va a realizar la evaluación por competencia, sabe muy bien qué se espera de él, qué competencias debe tener su puesto de trabajo, qué comportamientos le van a evaluar y qué evidencias puede presentar para sustentar esos comportamientos. Esto es muy importante, porque quiere decir que no estamos ocultándole nada al personal de la organización. El personal sabe cómo va a ser evaluado. Vamos a ver un ejemplo. En el ítem definición de competencias, la máxima autoridad va a ser el listado de las competencias que considera adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos. Por ejemplo, comunicación eficaz, manejo de crisis, dinamismo, trabajo en equipo. Supongamos que este es el listado de competencias que definió la compañía. Luego va a venir la descripción. En el caso de comunicación eficaz, para la compañía, la comunicación eficaz significa que es capaz de formar mensajes con precisión y asegura la interpretación del destinatario. Describió su competencia y todo el personal sabe qué se espera de la comunicación eficaz, de que pueda formar mensajes precisos y que se asegure de que fue interpretado por el destinatario de ese mensaje. Luego va a ser un listado de comportamientos con los cuales va a evaluar a esa persona si logra la comunicación eficaz. Por ejemplo, mira a la persona que está hablando, hace preguntas, muestra interés, no interrumpe, reconoce el momento adecuado para intervenir, no cambia el tema de imprevisto, da la información oportuna,
No controla la conversación, permite la retroalimentación y diversidad de opiniones. Utiliza los canales de comunicación preestablecidos. Juzga solo el contenido y no a los interlocutores. Verifica que el mensaje sea interpretado. Asiste a las reuniones que es convocado. Convoca participantes idóneos en los temas a tratar. Esto es una lista que pueden haber muchos más ítems a evaluar. Cada uno de estos ítems tendrá una calificación que puede ir de 1 al 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor calificación, o de A a la D, como la compañía quiere organizar las evaluaciones. A cada uno de estos ítems se le coloca un número, un puntaje, y luego se saca un promedio en el cual me va a decir en qué punto está situado esta persona evaluada respecto de la comunicación eficaz. Cuando hablamos de las preguntas sugeridas, lo que podemos preguntarle es ¿a cuáles reuniones fue convocado y por qué? ¿Cuántas acciones de mejora le asignaron en las últimas 5 reuniones? ¿En qué reuniones participa? ¿Cuáles indicadores de gestión le asignaron? ¿Cómo lo comunicó a sus colaboradores? ¿Qué medios utiliza para comunicar cambios en la planificación? Como verán, son todas preguntas que se relacionan con la comunicación. Si él participa en reuniones, tiene que conocer en qué reuniones participa. Para que sepa en qué reuniones participa, debe conocer la planificación de reuniones y las agendas que tiene él y sus superiores. Por eso está esta pregunta. Relaciona todo el plan de comunicación de la organización. ¿Cómo le comunica a sus colaboradores que hubo un cambio en la planificación? ¿La comunicación fue informal? ¿Fue formal? De estas preguntas van a salir las evidencias y de ahí puede mostrar un mail, puede mostrar un WhatsApp. Depende de los medios de comunicación que la compañía decida sean los medios adecuados. En un ítem de los comportamientos podemos leer que dice si utiliza los canales de comunicación preestablecidos. Entonces es importante que previamente estén definidos estos canales de comunicación. Este es un ejemplo de todo el método. Defino las competencias, la describo, armo una serie de comportamientos a los cuales le daré puntaje para sacar un promedio y ver en qué situación se encuentra el personal, y le voy a dar una serie de preguntas para poder evaluar estos comportamientos. Después de hablar sobre el capital intelectual y profundizar la parte del capital humano, y relacionando con el capital intelectual respecto de los procesos internos que se requiere para administrar el talento, ahora nos preguntamos, ¿y toda esta metodología de la cual estuvimos hablando, cómo la relacionamos con el control de gestión? Vamos a ver unas definiciones. Control de gestión, una de las definiciones es que es un proceso que permite guiar a la organización hacia los objetivos que se ha planteado. Y gestión por competencias, también la definimos como un modelo de gestión que permite alinear a las personas que integran la organización a los objetivos estratégicos. Por lo tanto, el control de gestión y el modelo de gestión por competencias tienen que ver en lograr los objetivos estratégicos. La finalidad del proceso de control es hacer que el sistema se encamine completamente hacia sus objetivos. El control no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el fin, o sea, mejorar la operación del sistema. El propósito del control es medir, evaluar y corregir las operaciones del proceso, máquina o sistema. Ahora vamos a observar distintos indicadores que nos van a ayudar a medir, evaluar y corregir las operaciones del proceso, en este caso que estamos evaluando, el del capital humano. Vieron en unidades anteriores lo que era un indicador. Vamos a repasar. El indicador es un valor numérico que se usa como guía para evaluar. Como dijimos antes, vamos a hacer controles para poder medir
para poder evaluar y para poder tomar acciones correctivas. Estamos hablando en todo lo relacionado al capital intelectual. Por lo tanto, estos indicadores tienen que ver, por un lado, con los conocimientos, que sería una evaluación de desempeño, y por otro lado, con las competencias y comportamientos. Vamos a dar ejemplos de indicadores. Cumplimiento del cronograma de reuniones. Este indicador lo único que me va a decir es que de 10 reuniones que se planificaron en el mes, se cumplieron 8. O sea que el 80% de las reuniones fueron cumplidas. No me dice nada más. Me puede decir que se cumplió una de 10, solamente el 10% de las reuniones se cumplieron. De ahí en más habrá que hacer un análisis de lo que está pasando. Puede haber que otro indicador me ayude a entender por qué se hizo una reunión nada más si se pedían 10. Esto tiene que tener en claro que si uno pide 10 reuniones en el mes, tienen que tener su motivo. En esas reuniones debe haber una agenda, un orden del día, por el cual hemos definido que haya 10 reuniones de ese tipo en el mes. Entonces viene un indicador que dice efectividad de las reuniones, cumplimiento de las agendas. Cada reunión tiene un orden del día, tiene 5 temas. ¿Cuántos temas se vieron en la reunión? Entonces, si vi 2 de 5, me está diciendo que la reunión o el tiempo que se le estipula a la reunión no es el correcto, o las personas que asisten a las reuniones no son las idóneas, o que se tratan otros temas que no tienen que ver con esta reunión y hay que redefinir la reunión. En estas reuniones también se analizan las acciones que se propusieron para la mejora de reuniones anteriores y las acciones que se han implementado. Entonces también me da una pauta del comportamiento de los colaboradores. Si se proponen acciones para mejorar los desvíos, estas acciones tienen que ser implementadas. Si no han sido implementadas porque este indicador me dice que de las total propuestas solamente se implementó un 40%, quiere decir que los desvíos siguen estando. Las cantidades de ideas o propuestas presentadas. Quizás no haya un pedido de ideas por persona. La empresa no puede pretender, la persona por año tiene que presentar mínimo 10 ideas. No todo el mundo tiene la habilidad de tener creatividad. Simplemente esto es una forma de entender el compromiso que tienen las personas con sus puestos de trabajo y la actitud de ser proactivos, de mejorar su máquina, de sentirse dueños de máquina tal vez, o dueños de sus puestos de trabajo. Entonces siempre están proponiendo ideas para la mejora. Otra vez tenemos que analizar el tema reuniones. Se convocan personas a determinadas reuniones con un motivo específico. Si se van a tratar temas de productividad de una máquina envasadora, las personas que tienen que asistir tienen que tener que ver con este tema. Si esos asistentes no van, seguramente la reunión no fue eficiente. No se logró su objetivo porque no estaban las personas con las cuales tenemos que dialogar esos temas. Todos, como ven, estos indicadores me van dando pautas de ineficiencias, pautas de demora en el logro de encauzar ciertos desvíos. Dentro del enfoque sistémico para la administración del talento humano, vamos a revisar algunos indicadores y vamos a relacionarlos entre sí. En el proceso de selección, un indicador como el de costo del sector sobre empleados contratados nos va a dar la pauta de cuánto dinero se invierte en contratar un empleado. Este indicador lo vamos a comparar con el presupuesto que va a tener el sector de selección y nos puede dar un desvío o no. Pero lo que sí debemos analizar que si hay un desvío, no solamente la decisión es ir a bajar el costo de la selección, sino analizar los distintos pasos de selección, dónde se encuentra realmente el desvío, si es necesario o no es necesario el paso, o al presupuestar hubieron cosas que no se tuvieron en cuenta en el momento de realizar las contrataciones.
o hubo un cambio de tecnología, o hubo un cambio de normativas. Otro indicador en esta etapa de selección puede ser el tiempo promedio del proceso de selección. Este indicador es muy importante porque en función del cumplimiento de los tiempos de selección va a ser la vacante que haya en un puesto de trabajo. Y mientras haya una vacante, ya sea porque la persona se fue de la compañía o cambió de puesto, ese lugar lo están ocupando otras personas a través de horas extras, a través de cambios de turnos o de contratar un tercero para que venga a realizar ese trabajo. Y esto nos puede llevar a errores del proceso productivo, porque esta persona que está haciendo estos reemplazos quizás no sea la idónea para realizar esta tarea. Entonces no solo me dice que el proceso productivo se extiende y esto significa que hay un puesto de trabajo que no está siendo ocupado, sino también me puede llevar a que cuando analice pérdidas dentro del proceso sean porque las personas que están ocupando ese lugar no son las idóneas porque todavía no podemos contratar la persona que corresponde. Otro indicador es porcentaje de nuevos empleados que permanecen el primer año. Es un indicador interesante porque luego de hacer todo un proceso de selección, de hacer toda su capacitación en la incorporación de la persona, si los empleados se van de la compañía el primer año de ser contratados, esto es una gran pérdida para la organización, no solo en los costos en que incurre, sino en todos los puestos que quedan a la espera de una nueva contratación y de todas las pérdidas dentro de los procesos que esto puede llevar. En lo que es el desarrollo, ¿qué porcentaje de personal ha sido promovido en un determinado periodo de tiempo? Esto tiene que ver con que el personal debe ir capacitándose, debe ir adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos para hacer una carrera dentro de la compañía. Y si la organización se propone que su gente crezca, debe tener un indicador de personal promovido. Después tiene que ver con el porcentaje de evaluaciones de desempeño favorable. Si las evaluaciones de desempeño, en términos generales, superan el 80% de calificaciones buenas, seguramente van a haber personas promovidas. Cuando las calificaciones son bajas, esto tiene que ver con analizar las capacitaciones, tiene que ver con analizar la colaboración entre el personal, tienen que analizar la supervisión y también debe analizar la descripción de los puestos de trabajo o los perfiles que se piden de las personas para ocupar estos puestos. En lo que es capacitación, también traemos el costo de capacitación por personal capacitado y volvemos a decir que porque esté desviado del presupuesto, no significa que uno tenga que hacer una reducción de presupuesto, sino que tenemos que analizar el por qué estamos haciendo más capacitaciones, porque tal vez sean capacitaciones que no sean las adecuadas o las necesarias. Cumplimiento del plan de capacitaciones, que por algo se armó un plan de capacitaciones, porque seguramente es necesario para el personal logre sus objetivos, y un porcentaje de evaluaciones aprobadas. No solo capacito, sino compruebo que haya aprendido. En las descripciones de puestos, ustedes dirán, ¿por qué unidades defectuosas sobre el total de unidades producidas? Si yo voy a producir un producto enlatado y estoy teniendo muchas unidades defectuosas respecto a la producción total, ¿por qué hablo de descripción de puestos? Podría hablar de otros procesos dentro del capital humano, como la capacitación, el desarrollo o la selección. Lo que tiene que ver es que quizás cuando se describieron los puestos no se volvieron a repasar y las máquinas se modificaron, los packaging se modificaron, los contenidos netos, el tipo de tapa, la velocidad de la máquina, y esto no fue capacitado o transmitido al personal que ocupa ese puesto. Entonces, no solo me da una idea de pérdida dentro de la línea de producción, sino también me puede llamar la atención de qué está pasando con el personal que ocupa ese puesto en la máquina.
Las horas extras sobre el total de horas trabajadas, también me está hablando de la ineficiencia, ya sea porque los puestos están mal descriptos o tiene demasiadas tareas respecto a las horas que requiere esa máquina de trabajo, la concentración que requiere un puesto y es insalubre que esté 10, 12 horas trabajando, hace un análisis de las condiciones de la persona y también de si hay puestos que están desocupados o muchas inasistencias, entonces hay que cubrirlas con horas extras, el por qué, después vendrá el análisis del por qué hay tantas inasistencias. En lo que es la evaluación de desempeño, podríamos hablar de horas de ausencia por accidentes laborales. Y cómo voy a evaluar el desempeño de una persona si tuvo un accidente laboral, entonces está ausente. Bueno, lo que se evalúa a partir de aquí es por qué hay ausencias por accidentes laborales. ¿Qué no se está cumpliendo dentro de las normativas de higiene y seguridad? Si utiliza su ropa de trabajo, ¿cuántas veces se le llamó la atención de no cumplir normativas, de ponerse guantes o zapatos de seguridad, utilizar las máscaras? Por eso este indicador se relaciona con otros indicadores del sector de higiene y seguridad. Porcentaje de objetivos cumplidos y días sin accidentes. El día sin accidentes también me habla de el personal capacitado, comprometido y que cumple con sus normativas de higiene y seguridad. Como verán, todo este proceso del área de recursos humanos tiene indicadores que se relacionan entre sí y que no tienen una sola explicación, sino que cuando están vistos en un reporte operativo, podemos relacionar y encontrar respuestas a los desvíos, a las ineficiencias o a los logros.